Muy bien, vamos a continuar. Entonces, vemos que hablábamos sobre el acopio del material y cómo este nos ayuda para redactar nuestro ensayo. Nos decía, nos quedamos que a menudo esto es lo más difícil y lo que quita más tiempo al escribir nuestro ensayo. Hablábamos de que tenía que ser de fuentes confiables y que muchas veces las fuentes en Internet no siempre son las más confiables. Debemos tener mucho cuidado, especialmente en páginas comunes como Wikipedia, Rincón del Vago, son en materiales o páginas que en realidad no son tan confiables porque cualquier persona puede escribir en ellas. Hay una página en Google que se llama Google Académico, donde aparecen muchos documentos que se consideran como fuentes confiables y páginas como El Cielo, AINET, etcétera, que tienen archivos que son fuentes confiables. Esto no es algo que señala el libro, pero que sí me gustaría recalcar, ya que son ejemplos de la época actual y nos van a permitir hacer nuestra siguiente actividad. Recuerden, si lo van a buscar en internet, que es la fuente donde más fácil pueden encontrar las cosas, pueden buscarlo en el buscador Google Académico. Siguiente, aunque domine el tema, tendrá que dedicar tiempo para pensar cómo va enfocado, qué material va a ser incluido, cuál va a ser también el que se va a rechazar, cuáles ideas deben ser continuadas y cuáles teorías merecen desarrollarse. Entonces, no solo debemos fijarnos cuál va a ser el tema, sino que debemos ser muy específicos e ir desarrollándolo con estos puntos. ¿En qué va a estar enfocado? Es decir, el tema específicamente, cuál va a ser su contexto, cuál va a ser el material que necesitamos, cuál no necesitamos si nos sobra, qué ideas sí necesitamos y qué ideas todavía necesitamos estudiarlas o mejorarlas un poquito más. A causa de esta dificultad, no se recomienda trabajar intensamente en esta etapa. Es mejor trabajar un par de horas y luego dejar reposar el tema por 1 o 2 días entre tantos. ¿Ok? Entonces, no tiene que hacerse todo en un solo momento. Esta parte del acopio del material requiere tiempo. Necesita que lo hagamos poco a poco y dice que necesitamos relajar nuestra mente y después continuar. Continuará trabajando en él y usted encontrará nuevas ideas y usted encontrará que nuevas ideas se van a desarrollar en su mente. Vamos a hablar ahorita sobre la planeación del esquema. El esquema, ¿en qué nos ayuda? El esquema permite tener un contexto más claro sobre lo que nosotros vamos a ver en nuestro ensayo. Hablamos que los esquemas permiten por medio de palabras, imágenes o puntos clave en un panorama general sobre lo que vamos a hablar. El esquema en un ensayo nos permite saber exactamente qué puntos vamos a abarcar y cómo lo vamos a abarcar. Dice que en cierta medida la planeación del esquema para su ensayo está ligado a la copia del material. Cuando nosotros encontramos el material, también podemos saber qué puntos vamos a abarcar durante nuestro ensayo y es el material que vamos a utilizar. Por eso está ligado tanto el material como el esquema. Un esquema puede ser un cuadro sinóptico, un mapa mental, un cuadro comparativo, etcétera. Hay muchos esquemas que dependiendo de nuestro trabajo es el que podemos utilizar. Usted irá desarrollando el esquema mientras trabaja, pero solamente cuando sienta que tiene todo el material necesario, aplíquese a escribir en forma definitiva el esquema. No vamos a escribir el esquema al mismo tiempo que buscamos material. Primero buscamos el material, ya que tenemos lo que nos va a servir y desechamos lo que no nos va a servir, entonces ya podemos hacer nuestro esquema. La primera limitación es la extensión del trabajo. Muchas veces nos van a pedir, tiene que hacer un ensayo de 10 cuartillas de desarrollo, tiene que hacer un ensayo de 15, de 5. Muchas veces nos van a dar un límite de extensión. ¿Cuál es la extensión común? Nos lo dice acá y es pregunta de examen. Dado un límite de 2.000 palabras, usted deberá ser más exigente al seleccionar que si tal límite fuera de 5.000 palabras. Normalmente el límite es entre los 2.000 y los 5.000. Normal, pero nos ejemplifica que no es lo mismo tener
que escribir un ensayo de 2000 palabras a tener un ensayo de 5000, porque las de 2000 requiere ser más preciso con lo que vamos a decir, y con 5000 nos podemos tal vez explayar un poquito más y adherir un poquito más tal vez de subtemas que permitan ejemplificar más el tema del ensayo. Seguimos con la parte de la planeación del esquema. Es súper importante que nosotros comprendamos que este esquema permite que se desarrolle mejor nuestro ensayo. Un esquema es una serie de encabezados con una o dos ideas bajo cada uno, pero básicamente en los encabezados. Esto debe hacer algo más que cubrir los puntos sobre los que piensa escribir. Por lo tanto, el orden lógico es un esquema de extrema prioridad. Esto no solo significa que hay un orden que consideran, sino además quiere decir que el orden final debe justificarse a sí mismo y esto debe notarlo el lector. En pocas palabras, más contextualizado, el esquema permite cubrir o saber exactamente qué puntos vamos a tratar en el ensayo. En pocas palabras también, el esquema es el esqueleto de nuestro ensayo. Es como esos huesitos que todavía no son totalmente formados, pero que sí nos dan una estructura de cómo se va a formar. Primero tenemos el título, tenemos la información, y ya que después de que tuvimos el título y la información, formamos, le damos como que su forma, como que los bordes, su línea. Eso va antes. No quiere decir que el esquema es el ensayo. El esquema no es el ensayo. El esquema es una de las partes que nos va a ayudar a escribir el ensayo, porque el esquema tiene los puntos que van a llevar un ensayo. Ejemplo, yo quiero hablar sobre por qué los animales salvajes deben de vivir en su propia hábitat, y entonces empiezo a investigar y busco libros de biología, investigaciones tal vez en The National Geographic y otras cosas, ¿no? Después yo hago mi esquema y pongo el título, la importancia de los animales salvajes manteniéndolas en su hábitat. Y pongo entonces, introducción, puntos, definición, contextos, tipos de animales. Después, desarrollo del ensayo. Y vamos a ir poniendo puntos claves, ¿no? Hábitats en los que desarrollan, ejemplos de animales en los hábitats, ejemplos de personas que han sacado a los animales de sus hábitats y los problemas, el punto de vista que tengo sobre esto, en conclusión podemos ver esto, investigaciones sobre estos animales, solo son puntitos. Y todos esos puntitos al final yo los voy a escribir, pero seguimos con esta planeación del esquema. No sé si así se entendió, pero es la manera en la que nosotros trabajamos al realizar un ensayo. Son pequeños puntos, pero los que debe llevar nuestro ensayo es su esqueleto. Al seleccionar un orden es bueno recordar el interés del autor. Este es el orden que va a llevar el esquema. Los periodistas llevan esto al extremo y ponen la idea principal en la primera oración. Normalmente uno de periódico, en la primera oración ya llevan su idea principal. Pero nos dice que esta no es una buena regla para quienes escriben los ensayos, pero sí hay una lección en lo referente a cómo interesar al lector. En la etapa del esquema, cuando se debe ser más selectivo, es esta etapa donde nosotros somos muy selectivos. Los encabezados que se use determinarán el material cubierto, el detalle que a usted le interesa, el número de teorías que se consideran y el número de ejemplos dados. Aquí usted decide cuántas teorías se van a utilizar si lleva alguna teoría a su investigación y cuántos ejemplos usted va a utilizar. En gran medida, el arte de presentar un argumento con efectividad, y recalco la palabra efectividad porque debe ser algo efectivo, descansa en el proceso de la selección. Aquí también vamos a descartar temas o puntos que ya no vayan a ser necesarios en nuestro ensayo, o porque resulta ser muy largo, o porque resulta no tener relación. Punto importante, aparte el esquema permite también que todo lo que vamos a escribir tenga una relación con el título. Entonces continúo.
Perdón por la pausa. Entonces, nos vas a ayudar a saber también a descartar completamente lo que no debe llevar y agregar, si necesita agregarse algo, de lo que sí debe llevar. Recordemos una vez más que es difícil preparar un esquema en pocas horas. No debe ser así rapidísimo. Debemos darle tiempo. Es mejor hacer un borrador del mismo, dejarlo 1 o 2 días y regresar después con nuevas ideas. En esta etapa, usted puede hacer el esquema final que solamente será ajustado si la propia experiencia de escribir el ensayo lo exige. Muy bien, ya que tenemos el título, ya que conseguimos el material, ya que hicimos nuestro esquema, ya que hicimos, en otras palabras, el esqueleto del ensayo, ahora sí vamos a escribir un ensayo. ¿Y qué va a pasar en esta parte? Todos se preocupan por el estilo cuando escriben. Esto implica decir las cosas claras y concisamente. El lenguaje rebuscado, es decir, superadornar las cosas, hacer las oraciones larguísimas y complicadas, las frases trilladas y los clichés, deben rechazarse. ¿Y saben cómo se puede hacer eso? Lean lo que escriben. Nunca escriban algo y lo dejen ahí. Léanlo. Terminen de escribir y lean. Eso les va a ayudar a evitar este punto. Ser inconsiderado es difícil. Estamos rodeados de un español muy pomposo que con frecuencia propicia como un buen español en los escritos oficiales. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Dice, procedí a caminar por la avenida central calle abajo cuando sorprendí al acusado en el acto de hurtar un vehículo de motor. Vamos a ver ahora cómo sería exagerar o hacer demasiado pomposo este texto que acabamos de leer. Y sería así. La evaluación no compensable anteriormente asignada a usted por su inhabilidad conectada con su servicio está confirmada y continuada. Quiero que piensen ahorita al leer esto. ¿Entendieron lo que quiso decir? En pocas palabras, lo que este texto quiere decir es lo que dice acá entre paréntesis. Lo que él quiere decir es que puede interpretar quien lo lea. Ok. ¿Lo entendieron? Yo no. Eso suele pasar. Queremos vernos como personas estudiadas o como personas que saben el tema o formales. Pero ser formales no significa ser ni exagerados ni pomposos. Entonces, este segundo ejemplo que se ve aquí en esta parte es lo que debemos evitar hacer. Nunca, nunca hasta lo voy a marcar. A ver, aquí tengo esto que está aquí. Intenten evitarlo. La evaluación no compensable anteriormente asignada a usted por su inhabilidad conectada con servicio está confirmada y continuada. No se entiende muy bien. Eso es lo que debemos entonces evitar. Muy bien. Ya que quedó claro que mientras más claros y concisos seamos, sea mejor. Vamos a pasar a la siguiente parte. Mejorar su estilo no es tanto cuestión de libros de texto o de ejercicios, cuando de una amplia experiencia en la lectura. Nótese la tendencia de pensadores menos capaces en volver una pobre argumentación en frases ampulosas y de párrafos vagos. Ponemos una frase, decimos una palabra y ya le aumentamos otras 20 para decir una cosa sencilla. No lo hagamos, seamos claros, seamos sencillos. Evitemos ser demasiado rebuscados, innecesariamente, por cierto. Claro que hay ocasiones en que hay que usar una jerga para dar el significado exacto. No sé si saben el significado de jerga. Jerga también es sinónimo de modismos. Por ejemplo, jerga sería decir no manches, jerga sería decir rayos. Claro, no es formal utilizar las jergas. Por eso nos dice que hay excepciones, que usar una jerga para dar el significado exacto. Muchas veces hay modismos que solo se entienden aquí, pero traten de que sean un poco más formales a escribir en un ensayo, no manches, o rayos, o pues palabras similares a esas que son jergas.
Las ciencias sociales necesitan de una jerga para evitar el modo de pensar impreciso que usamos a diario. Por lo general, la sencillez es la clave de la claridad. Mientras más sencillo, mejor. Si tiene alguna duda sobre cómo un buen estilo debe ser sencillo y directo, lea algunos trabajos de Bertrand Russell. El libro de metodología de aprendizaje nos recomienda este autor llamado Bertrand Russell. También tómenlo en cuenta, pueden preguntarlo en su examen, que un autor que ayude a tener un buen estilo sencillo y directo para escribir es Bertrand Russell. Es un buen apunte que pueden tener. En ellos tenemos una de las mentes sobresalientes del siglo tratando los temas más complejos en el lenguaje y el alcance de todos. Es una recomendación del libro. Lea algunos temas como Un proyecto de basura intelectual, ¿Por qué no soy cristiano?, Un elogio a la ociosidad, La autoridad y el individuo, son algunos de sus libros. Eso también puede salir en su examen. Tómenlo en cuenta, Bertrand Russell, y los temas que él trata son estos. O lea su autobiografía espléndidamente clara. No estoy sugiriendo que descaradamente imite el estilo de alguien. O sea, no nos está diciendo el libro que seamos Bertrand Russell. Eso no está diciendo el libro, sino que observemos cómo él maneja su lenguaje, que es sencillo, para ejemplificar cómo debemos usarlo. No que le copiemos su estilo, sino que veamos cómo él lo utiliza y tratemos de hacerlo también sencillo. No a su manera, pero sí sencillo. Vamos a la parte de los párrafos en el ensayo. Dice que cada párrafo, por lo general, trata de exponer una idea. La lógica de un esquema se sigue por la lógica de sus párrafos. Si no está seguro de cuál es la idea o la exposición de un párrafo en particular, deséchelo. Porque una idea que no tiene algo claro no nos sirve. Ya que si usted mismo no puede entender el orden de su argumentación, sus lectores menos lo van a entender. Si usted no entiende su trabajo, nadie más lo va a hacer por usted. Porque usted lo está escribiendo, se supone que usted lo entiende. Entonces, si usted lo entiende, los demás lo entienden y es lo que importa. Primero tiene que entenderlo usted. Si no lo entiende, no le siga. Busque una manera o de entenderlo o de corregirlo y lo quita, o lo quita si ya no sirve. Muy bien. Ya después de que vimos por qué los párrafos tienen que relacionarse unos entre otros, tienen que ser coherentes y las ideas deben estar claras, vamos a la parte de las diagramas y las ilustraciones en un ensayo. Punto claro. Nos dice, si es necesario, podemos utilizarlo en el ensayo. Podemos utilizar las diagramas y las ilustraciones, pero ojo, no es obligatorio poner diagramas e ilustraciones. De hecho, no es común utilizar diagramas e ilustraciones en un ensayo. Es una sugerencia, o sea, nos está diciendo, puedes ponerlo, no está negado para nada, puedes utilizarlo, no es necesario, no es obligatorio, no es común incluso, pero si lo llegases a necesitar, adelante. Si es bueno para exponer tus ideas y las expone incluso mejor si lo utilizas, puedes utilizarlo. No es necesario, pero puedes hacerlo. Y pasamos a la parte de la exposición del tema. A pesar de que han pasado 100 años en los que se ha trabajado sobre la lógica, los lógicos aún no pueden dar consejos sobre cómo escribir con claridad. No hay en sí unos consejos exactos para poder decirles así pueden escribir bien. Así, al exponer un tema, tendemos a caer en las reglas generales y en la comprensión intuitiva. Enuncie claramente su exposición. Toda exposición debe estar respaldada con pruebas, razones y ejemplos. Aquí están las 3 palabras que debemos tener en mente. Pregunta también de examen. Las exposiciones deben estar respaldadas por ¿qué? Pruebas, razones y ejemplos. Pruebas, razones y ejemplos. Estos deben ser seleccionados por su adecuación y carácter incontrovertido. Se hablará más acerca, pues ya en la sección de pensar, que es la siguiente unidad que vamos a empezar a ver. Y finalmente, para la revisión del ensayo, vaya al borrador del ensayo, busque especialmente lo que está mal. La paja se refiere a la basura, pues. Busque especialmente lo que no sirve, el mal ordenamiento del material y los puntos faltantes o muy rebuscados.
Y aquí reitero la última parte, o lo que les mencioné en el video anterior. La mejor manera de saber si el ensayo va bien es que lo leamos. No podemos escribir y ya está, listo, tenga. No, siempre tenemos que leer. Terminamos y leemos, corregimos, volvemos a leer, corregimos, leemos, corregimos. Es importante que se le dé una revisión leyendo lo que escribimos, porque muchas veces escribimos como hablamos y como hablamos no somos coherentes a veces. Entonces, cuidado, lean y busquen su coherencia. Y con esto vamos a terminar la clase de hoy. ¿Qué quiero dejarles como asignación? Quiero que me encuentren un título adecuado de un tema que resulte de interés. Vimos ejemplos de títulos que podemos utilizar. Entonces, como asignación para la clase, para mañana, es que busquen un título que pueda ser interesante. Y eso sería todo para el día de hoy.